Hola gente creativa. ¿Están listos para aprender a crear un nuevo diseño en Canva? Pues mira este video hasta el final. Bienvenidos a otro tutorial de Canva. En este video aprenderás a recortar una imagen en cuadrícula para Instagram. Así que, comencemos. Primero, nos situamos en la pantalla principal de proyectos. Y hacemos clic en Crear un diseño. Y luego clicamos en Subir. Importamos la foto o imagen deseada en Canva. Y seleccionamos la opción Usar en un diseño nuevo. Tamaño personalizado. Y clicamos en Crear un diseño. Luego, nos vamos hasta el panel lateral. Bajamos hasta Apps. Y en la barra de búsqueda, escribimos Image Splitter. Hacemos clic en el siguiente resultado. Y clicamos en Abrir. Ahora, hacemos clic en Export Design. Y sin realizar cambios, clicamos en Exportar. Bien, en la siguiente pantalla, asignamos el número de filas a 3. Y el número de columnas también a 3. Clicamos en Split Image. Y nos llevará a la siguiente pantalla, donde nos muestra la vista previa de los cambios en la foto o imagen casi listos. Solo nos resta hacer clic en Add Image to New Pages para importar cada imagen en páginas individuales dentro del proyecto. En este punto, ya puedes exportar tu foto o imagen. Vamos a Compartir. Descargar. Descargar. Y Canva comenzará a descargar todos los archivos en un único archivo comprimido. Una vez que extraigas las imágenes, obtendrás 9 imágenes que deberás subir en el siguiente orden. Y así es como puedes recortar fotos e imágenes en cuadrícula con Canva para subir en tu perfil o cuenta de marca en Instagram de manera rápida y sencilla. Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.